Yo soy una persona que el tema del sueño era algo a lo cual no le prestaba mucha atención. Realicé mi estudio genético, Nutriaden avanzado, y yo descubro en este estudio, cuando yo leo que soy un tipo de mañana, pues puedo funcionar mejor por la mañana. De night owl o de noche, son pacientes que tienen mucho más riesgo de problemas metabólicos, y ella ya tenía problemas de insulina. Entonces hemos visto que en estas variantes de genes clock, para ella el hacer ayuno en la noche le puede funcionar muy bien, porque en la noche tiene peores o un poco de peor resistencia a la insulina, cuando la gente normalmente como que se levanta y lo hace en la mañana. Cuando entro a universidad, pues bueno, me da la cosquillita con el tema del gimnasio, ¿no? Me voy al gimnasio 2 horas, no voy a hacer cardio porque yo voy a cargar pesado. Sí logré aumentar mi masa muscular, pero la parte estética que yo tenía, a mí en lo personal, pues no me gustaba en ese momento. Hola, bienvenidos a otro capítulo del podcast de Raíz. Hoy, una vez más, me acompaña Rafa Treviño. Ya todos lo conocen, hasta ya me han pedido que regrese al podcast. Rafa es parte del equipo de Nutriaden, es una parte fundamental de Nutriaden, ha estado desde los inicios en Nutriaden. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Natalia, nuevamente por la invitación. Y bueno, ya sabes que yo feliz de volver a participar, tener este espacio para platicar un poquito lo que creo que compartimos en cuestión de nuestra pasión. Entonces, pues feliz de estar aquí y me encuentro bastante bien. Hoy vamos a platicar sobre si nuestra genética es destino. Tú y yo sabemos que no, que esto lo podemos modificar. Pero creo que muchas personas sí piensan esto de, oye, es que mis papás tienen diabetes, entonces yo voy a tener diabetes. O le diagnostico a alguien diabetes y, es que mis papás tienen diabetes. Y yo, es que, no, o sea, no. Cuéntanos un poco más de esto. O sea, ¿genética es realmente destino o tenemos el poder de modificar nuestros genes? Ok, abordando este primer tema, digo, a mí me gustaría hacer primeramente la distinción de el tipo de enfermedad, ¿no? Porque al final creo que es clave el poder distinguir que existen enfermedades que se denominan como genéticas heredables y enfermedades multifactoriales. Cuando hablamos de una enfermedad genética heredable, estamos hablando de que por un simple cambio en el genoma de una persona, llámese por ejemplo trisomía cromosoma 21, vamos a desarrollar un síndrome de Down. Es nuestro destino, ¿me explico? O sea, si tenemos una trisomía, forzosamente vamos a desarrollar lo que es el síndrome de Down. Lo mismo sucede con algunas enfermedades monogénicas, donde un cambio en una secuencia de las letras de nuestro genoma va a crear un cambio en la proteína que producimos. Por ejemplo, la neurofibromatosis es una de las enfermedades donde por un cambio en una de estas variantes se va a desarrollar la enfermedad. Pero la gran mayoría de enfermedades que estamos viviendo hoy en día, diabetes, obesidad, cáncer, enfermedades autoinmunes como Hashimoto, hipotiroidismo, pues bueno, todo lo que estamos viviendo hoy en día, pues realmente no es nuestro destino lo que viene escrito en nuestra genética. Sí podemos tener un riesgo, sí podemos venir con una predisposición, por como comentas, mis papás, mis abuelos han desarrollado, pero al final del día creo yo que no es una excusa el decir, es que en mi familia hay diabetes, voy a terminar desarrollándolo. Si nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer con nuestros pilares del bienestar, creo que hay mucho que tenemos en nuestras manos para lograr prevenir el desarrollo de estas enfermedades. Ahora, creo que algo importante antes de empezar, y lo podemos explicar de una forma súper sencilla, es cómo cambiamos pues no nuestro ADN, porque nuestra genética nunca va a cambiar, más bien, cómo modulamos nuestra expresión de estos genes que sí son modificables, porque estos términos como metilación o las histonas van a estar saliendo en la conversación. Entonces, claro, ¿qué tal si como decimos al principio, de una forma súper fácil, como siempre lo hemos expresado en el podcast, y luego ya nos vamos más de que a estilo de vida y demás? Entonces, hay diferentes mecanismos de cómo nuestra expresión genética mejora o se silencia o se expresa. ¿Cuáles son estos y cómo influye nuestro estilo de vida en estos? Primeramente digo, qué bueno que haces hincapié en esta parte de que nuestro ADN no lo podemos modificar, porque eso es una realidad y muchas personas creen que pueden modificar su secuencia de genética. Lo que te dio papá y lo que te dio mamá es para toda la vida. Ese código genético no va a cambiar jamás, pero la expresión de estos genes se puede regular por muy distintos mecanismos. O sea, realmente existen más de 15, 18 distintos mecanismos epigenéticos. Hoy en día hay 6 que están bien documentados, pero de estos 6 se reduce a 2, que son los que cuentan la mayor cantidad de evidencia científica, que como tú lo comentaste, el primero de ellos es la metilación. Creo que
Los que estamos en el medio, cuando hablamos de epigenética, asociamos epigenética y metilación. Es el que tiene mayor cantidad de evidencia científica y lo que es la modificación de las histonas. Para poder explicar esto de una manera sencilla, la metilación básicamente se basa en esta adición de grupos químicos que se llaman metilo, que estos grupos se pegan en ciertas regiones de nuestro genoma, donde estas regiones son las regiones promotoras de dicho gen. Es decir, yo al lograr pegar o quitar ciertos grupos metilo, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar la expresión de este gen. Lo puedo activar, lo puedo reprimir, lo puedo prender o lo puedo apagar coloquialmente. Y lo que son la modificación de las histonas son unas proteínas que están en forma como de círculos, y en estas proteínas, toda nuestra cadena de ADN, si tú la quisieras poner como que toda extendida, mediría casi 2 metros. Todo eso lo tienes que superenrollar para que entre en una célula de micras. O sea, es una locura. Entonces se tiene que superenrollar toda esta cadena de letritas, que es nuestro genoma, y las histonas funcionan como estas bolitas en las cuales se va superenrollando todo nuestro genoma. Cuando tú superenrollas todo el ADN en estas histonas, hay ciertas regiones que quedan, pues ahora sí que accesibles a que se puedan leer, y hay otras regiones que quedan inaccesibles, es decir, genes silenciados. Las histonas tienen un pedacito que se llama colas de histonas. En estas colas de histonas es donde se pegan grupos químicos que puede acetilarse, desacetilarse, metilarse, sulfurar. O sea, pueden existir muchos grupos químicos que se peguen, y al pegarse en estas colitas, ¿qué es lo que sucede? Que se da un cambio en la estructura que tiene ese cromosoma. Es decir, que una región que a lo mejor estaba inhibida, que no se podía leer, ahora por la adición de estos grupos metilo, imagínate que fumas a lo mejor, fumas y empiezas a meterle ciertas cositas a tus colas, y tenías un gen por ahí que estaba reprimido para el desarrollo de algún tipo de cáncer. Bueno, pues ahora, al tener estas modificaciones, se extiende esta región que no se podía leer, ahora se puede leer este gen y se termina desarrollando esa enfermedad que a lo mejor ya venía escrita en el genoma, pero que se encontraba con marcas epigenéticas que permitían que se silenciara la enfermedad por no cuidar todo lo que afecta a estos mecanismos epigenéticos, que son muchísimas cosas que seguramente abordaremos. Pues bueno, termina dándose la expresión de dicho gen. Ok, ahora, ¿qué cosas sí están en nuestro control para afectar nuestra metilación? Podemos hablar con diferentes áreas de estilo de vida y luego leemos como que desglosando una a una, ¿no? Digo, a mí siempre me gusta abordar que tenemos 4 principales pilares de nuestro bienestar. ¿Cuáles son estos 4 pilares que creo yo que están totalmente en nuestras manos? Primeramente, nuestra nutrición. Nosotros decidimos qué llevamos a nuestra boca, nosotros decidimos cada cuánto nos hidratamos, nosotros decidimos qué suplementación a lo mejor queremos llevar. Entonces, la nutrición creo yo que es el pilar, la piedra angular de las marcas epigenéticas. Segundo, el movimiento. El ejercicio físico está muy bien evidenciado la cantidad de marcas epigenéticas que logra crear, vías de señalización que logra activar o que reprimir. Y bueno, el movimiento, pues creo yo que también es uno de los factores que están totalmente a nuestro alcance. Nosotros decidimos cómo nos movemos, qué tipo de estímulo le damos al cuerpo, lo hacemos todos los días, no lo hacemos. Creo que esto también es importante abordarlo. Temas de sueño, creo que aunque es un pilar que a lo mejor dentro de lo que nosotros vemos en el día a día, pues sí lo tenemos como un pilar fundamental. Creo que muchas personas hoy en día no consideran el sueño como uno de sus pilares del bienestar, y hay que recordar que pasamos 1/3 de nuestra vida durmiendo. Entonces imagínate la cantidad de procesos que se dan en este tiempo, que necesitamos optimizarlo. Y definitivamente el tema del estrés. Y cuando hablamos de estrés, creo yo que no nada más tenemos que abordar estrés emocional, sino pues todo lo que está estresando a nuestro cuerpo. Me explico, todos los estresores, tanto físicos, emocionales, metabólicos que va sufriendo Hay que recordar nuevamente que nosotros hoy nos vemos al espejo y vemos un cuerpo, vemos una biología integrada, pero este cuerpo se formó de tejidos, y estos tejidos se formaron de células. Entonces, vaya, el estrés que sufren nuestras células, por muy diversos motivos, pues evidentemente también tiene un impacto sobre pues las marcas epigenéticas o el cómo se va a ir dando la expresión de nuestros genes. Para mí serían estos 4 principales pilares. No sé si tú quieras incluir algún otro o también coincides en esta parte.
Creo que agregaría toxinas ambientales, Ok. que es un tema que las nutriólogas en Nutriaden hemos profundizado mucho, como en el efecto del BPA, de los eftalatos que están en todas las fragancias, de los pesticidas, y todo esto se ha visto que tiene un efecto en nuestra salud hormonal, pero en la expresión de nuestros genes también. Y que creo que pues al final también es algo que tenemos en nuestras manos, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de epigenética, tenemos que entender que la epigenética es ambiente. Y el ambiente para mí se divide en dos, pues ahora sí que dos vertientes. Ambiente, estilo de vida, estas decisiones que tomamos de nutrición, de ejercicio, descanso, estrés, etcétera. Y medio ambiente, pues de todo lo que está rodeando nuestra biología. Hay ciertas cuestiones, creo yo, como por ejemplo, no sé, la contaminación que existe en el Eso te iba a aire. decir. O sea, es muy difícil Contaminación de controlarlo, ¿no? Monterrey. Creo yo, o sea, es muy Sí. difícil controlarlo, pero esto que comentas, pues creo que ahí sí tenemos pues algo en nuestras manos que podemos hacer para también decidir qué vamos a llevar a nuestro cuerpo, qué vamos a untar en nuestra piel, qué le vamos a echar a manera de rociar nuestro cuerpo. Entonces, pues sí, creo yo también que esto tiene muchísimo campo de investigación en temas de cómo afecta la expresión de nuestros genes. Vámonos a sueño como en específico. Hay ciertos genes que controlan nuestro ritmo circadiano, como el gen clock, el BMAL, entre otros. ¿Cuáles son, cómo se vería una óptima rutina de sueño? Sí, ¿cuáles son las horas óptimas de sueño que nos van a ayudar a apoyar nuestra genética? Porque hemos visto que acorde a estos genes, cada quien tiene un ritmo circadiano distinto. Hasta podemos platicar de la prueba nutriana avanzada de las personas que son más de la mañana, de la noche, esta parte del night owl, si existe acorde a nuestra genética. Y cómo si no le hacemos caso a este reloj biológico, eso cambia nuestra expresión genética y afecta nuestro riesgo de inflamación, de enfermedades metabólicas como resistencia a la insulina o problemas del corazón, entre otras cosas. ¿Qué recomendaciones darías aquí? Y luego también podemos hablar como de diferentes cronotipos acorde a tu genética y cómo favorecer tu cronotipo. Ok. Digo, primeramente, a manera, digo, yo soy una persona que sí el tema del sueño era algo a lo cual no le prestaba mucha atención Sí. anteriormente. Yo personalmente realicé mi estudio genético, Nutriaden avanzado, y yo descubro en este estudio, pues que soy una persona que funciona, vaya, que el cronotipo que me brindan es un tipo de mañana. Cuando yo leo que soy un tipo de mañana, pues el primer pensar es, pues puedo funcionar mejor por la mañana. Una vez que empezamos a estudiar, que empezamos a realmente adentrarnos a toda esta parte de cuál es la función que tienen estos genes, no en qué tipo de persona soy, si de mañana, tarde o noche, sino realmente cómo impacta mi cronotipo, cómo impacta mi cronobiología, cómo impacta la producción de ciertas hormonas, cómo mi ciclo de sueño, porque nuevamente, o sea, ahorita estamos comentando que el sueño es uno de los pilares de nuestro bienestar, y lo es, y creo que todos hemos leído en libros, hemos escuchado en podcasts, en artículos, que lo óptimo son dormir 8 horas todas las noches, ¿no? Y está bien esa recomendación generalizada, pero hoy en día yo te puedo decir que no todos necesitamos 8 horas para poder funcionar. Hay personas en las cuales el ciclo de sueño, que recordemos que el ciclo de sueño se compone de fases ligeras, fases REM y fases deep, ¿no? Todos vamos a tener un ciclo de sueño que en ti, por ejemplo, cada ciclo puede ser de 3 horas, y a lo mejor para mí, Rafa, ese ciclo es de 2 horas y media, por ejemplo. Entonces, tomando en cuenta eso, si yo duermo 8 horas y yo soy de un cronotipo donde a lo mejor yo con 7 horas cumplo todos mis ciclos de sueño, o sea, llego a todas mis fases, voy a lograr a lo mejor yo despertar a las 7 horas con una energía muy distinta a que si me levanto a las 8 horas. ¿Por qué? Porque si me levanto a las 8 horas, yo estoy entrando a un ciclo de sueño que no voy a lograr terminar. Es decir, me voy a quedar a la mitad de ese ciclo, entonces a lo mejor me voy a despertar en una fase REM, en una fase deep, y todos hemos pasado esa noche donde dices, me dormí a las 9 de la noche ayer, me despierto 7 de la mañana, oye, dormí 11 horas corrido, y te levantas y dices, ¿qué pasa? Que no puedo abrir los ojos, me explico, o sea, me siento, no, y es que Sí, sucede, sí, me explico, sí. creo que me pasó hoy en la mañana. No, te voy a decir lo que me pasó a mí hoy en la mañana. Gustavo se fue hoy a Ciudad de México a las 4 de la mañana y nos fuimos a dormir a las 10. O sea, a las 10 ya estábamos dormidos. Entonces Gus se fue a las 4, obviamente me levantó y ya, o sea, de 4 a 7 pues me dormí y luego me levanté muerta. Claro. Y dormí de que 9 horas. Claro, sí, y es que yo lo veo también, por ejemplo, cuando le das al snooze
de la alarma es un error fatal si sabes que Sí, eres una soy. persona que tiene un ciclo que a lo mejor ya con ese tiempo pues se va a cumplir y si tú le das ese snooze, entras a otro ciclo de sueño que Mm, sabes que no lo vas a terminar, me explico, porque el snooze son de 5 15 minutos más, minutos. 10 más, 15, o sea, realmente no lo vas a terminar, entonces en esta parte, pues creo yo que es importante primeramente conocer cuál es nuestro cronotipo, cuántas horas son las ideales para nosotros y tomando en cuenta, vaya, de ahí partimos para poder decir, pues oye, también esto se liga a la producción de ciertas hormonas, a la producción de cortisol, a la producción de leptina, a la producción de grelina, a la producción de serotonina, de dopamina, de adrenalina, que todo esto para mí es como ¿cómo te diré? Como el volante del carro que va guiando, pues, vaya, cuáles van a ser tus niveles de energía, cuáles van a ser tus niveles de cognición a lo largo del día, y a partir de eso podemos determinar en qué momento del día es en el cual tú vas a estar, pues a lo mejor con un pensamiento más lúcido. ¿Para qué? Para que tú sí tienes la posibilidad de adaptar las tareas más demandantes de tu día a ese momento del día, pues lo puedas realizar. Entonces, creo que en esa parte, pues bueno, el tema del sueño es algo que también podemos personalizar, es algo que también podemos obtener información desde nuestra genética, pero más importante que conocer cuál es nuestro cronotipo o en qué momento del día funcionó más, es tener realmente las herramientas para poder impactar sobre dicho gen, sobre esa variante con la cual cada uno de nosotros viene. Te voy a decir algo, regresando un poco a la prueba nutrición avanzada de los diferentes cronotipos. Tenía una paciente que era tipo de noche. Y Okay. normalmente podemos pensar de que, eres tipo de noche, funcionas más en la noche. Y no, en realidad las variantes de ese gen, del gen clock, de night owl o de noche, son pacientes que tienen mucho más riesgo de problemas metabólicos, o sea, de resistencia a la insulina y de colesterol elevado y demás. Y ella ya tenía problemas de insulina. Entonces hemos visto que en estas variantes de genes clock, para ella, el hacer ayuno en la noche, pero en la noche, Yeah. no en la mañana, le puede funcionar muy bien porque en la noche tiene peores o un poco de peor resistencia a la insulina. Yeah. Entonces, por ejemplo, en base a su genética vimos que para ella el ayuno en la noche es lo mejor, Yeah. cuando la gente normalmente como que se levanta y lo hace en la mañana. Exacto. ¿No? Entonces, ese tipo de cosas que podemos dar y eso ayuda a que tengas un sueño más reparador. Totalmente, y que al final una receta de cocina pues no la podemos brindar, me explico, o sea, si tú me dices a mí, dame tips a lo mejor para un sueño, para una buena higiene de sueño, pues yo te voy a dar lo que a mí me funciona, me explico, donde a mí también, Rafa, me funciona, pues probablemente irme a la cama con tener al menos 2, 3 horas sin haber consumido alimentos. ¿Por qué? Porque yo sí consumo antes de irme a la cama, pues toda esa sangre y todos esos procesos biológicos que tengo que llevar de reparación, no los voy a llevar. ¿Por qué? Porque está enfocado en hacer una digestión de una comida. Igualmente, celular, pues dejarlo a una hora antes de irte pues ya a la cama, no estar cerca a lo mejor del módem que del wifi, tener una tele en tu habitación, vaya, todas estas radiaciones también terminan por afectar pues la sinapsis y la comunicación que tienen nuestras células. Y además de eso, pues bueno, yo sí complemento mi rutina de sueño. Yo soy fan de Sleep Support y me gusta platicarlo en todos lados a donde voy, porque realmente a mí me cambió el sueño. Yo no era una persona que batallara Sí. para quedarme dormido, me explico. O sea, yo me puedo quedar dormido ahorita si quiero, me quedo dormido. O sea, no batallo para eso, pero mi problema era que dormía y sentía que al levantarme pues no me había, o sea, no había reparado absolutamente nada, era una fatiga crónica, era una pesadez, o sea, realmente no sentía un sueño reparador. Y con Sleep Support realmente y digo, tengo también ciertos dispositivos que me ayudan a monitorear mi sueño y me doy cuenta que mi sueño, vaya, yo ya no presento como que estas levantadas en la noche, que muchas veces son inconscientes, o sea, no es como que me levante y empiece a caminar o algo, pues no, o sea, simplemente identificas que te levantas y con Sleep Support realmente pues he cambiado muchísimo todos estos patrones y pues bueno, es algo que actualmente pues todas las noches sí me tengo que echar mis 2 capsulitas de Sleep Support. Es que Sleep Support está diseñado de una forma muy específica. En lugar de darte melatonina para que te quedes dormido, como normalmente lo hacemos las típicas gummies de melatonina, Sleep Support tiene precursores de melatonina y de serotonina para apoyar a tu cuerpo a que pueda producirlos naturalmente. Pero a la parte tiene magnesio y el magnesio me ha hecho una diferencia. Es que es una joya, o sea, Sleep El Support es una glicinato de magnesio en específico me No, ayudó mucho. y esto que hablas es bastante importante porque muchas veces digo, yo intenté en su momento melatonina, pero melatonina, o sea, es un pico lo que le estás dando a tu cuerpo donde si no agarraste ese pico para quedarte dormido, ya, o sea, ya la melatonina no te va a funcionar, me explico, si logramos estimular
de manera natural la Que tengan los producción. precursores. Exacto, los precursores para que tú puedas inducir a un sueño reparador, que puedas tener buenos niveles de neurotransmisores en esos momentos, etcétera. Creo yo que es ahí donde realmente pues Sleep Support tiene este beneficio de realmente pues mejorar la calidad de sueño. No es para personas que estén buscando, oye, tengo insomnio y no me puedo quedar dormido. No, Sleep Support no es la estrategia, hay que indagar un poco más en cuál sería lo ideal para ti, pero para estas personas que dicen, sí duermo mis horas, pero siento que no reparo en el sueño, creo que Sleep Support pues es un gran nutriente que puede, bueno, un conjunto de nutrientes que ayudan a ello. Un ingrediente que no mencioné del Sleep Support es la L-teanina. Y todo, cuando diseñamos Sleep Support, todo lo hicimos buscando mejorar la calidad de sueño específicamente, no el inducirlo, pues como lo dijiste, mejorarlo. Entonces la L-teanina por sí misma tiene mucha evidencia para que las personas cuando se levanten sientan justo como este sueño mucho más reparador. Entonces es otro ingrediente súper clave de Sleep Support. Vámonos ahora a ejercicio. Hice mucha investigación sobre cómo el ejercicio impactaba nuestra metilación, el cómo estos genes se pueden silenciar o expresar mayormente. Y hay muchos estudios que hablan del ejercicio de alta intensidad para mejorar esta modificación de las histonas o esta metilación. Entonces, los estudios hablan de cuando alguien hace ejercicio por 6 semanas de alta intensidad, estoy hablando de, por ejemplo, algo de HIIT o más ejercicio funcional, más que solamente como pesas de baja intensidad, logramos efectos más positivos en nuestra genética. Claro. Creo que también algo importante que podemos mencionar es que el ejercicio para cada quien se ve de forma distinta. Podemos hablar como de tu tipo de ejercicio, del mío, lo que hemos visto, pero ¿qué nos puedes decir acá en cuanto a recomendaciones de ejercicio para apoyar a nuestra genética? Pues mira, creo que cuando hablamos de ejercicio o cuando hablamos de movimiento, pues no nada más es voy a ir al gimnasio a hacer pesas donde no estás utilizando, vaya, no estás teniendo primeramente esta conexión neuronal con estímulo, es decir, hay que recordar que para dar ese estímulo tienes que también prestar atención al estímulo y creo yo que ahí es donde está el beneficio de los ejercicios de alta intensidad, los ejercicios funcionales y los ejercicios HIIT. ¿Por qué? Porque cuando vas a un entrenamiento, que no está mal, yo lo hago, un entrenamiento de pesas, ¿me explico? Sí. Pero al final creo que al tener una rutina muy marcada y decir, me tocan 10 de bíceps, pues ¿qué haces? O sea, levantas la mancuerna 10 veces, lo dejas y listo, ¿me explico? A que si yo te digo, oye, pues vamos a hacer, no sé, 10 dominadas y luego vas a hacer 10 burpees, el nivel cognitivo que tú le tienes que dar de atención a ese estímulo es muy distinto a déjame pongo a levantar 10 veces, 10 repeticiones para hacer bíceps. Entonces creo que cuando hablamos de movimiento, y digo, es algo creo yo lógico que este tipo de entrenamientos tengan un impacto, cuando hablamos de salud en general o bienestar en general, mucho mayor que una rutina personalizada para hipertrofia o que una rutina para ciertas cuestiones. Entonces el ejercicio por sí solo, vaya, nuevamente, todo lo que nos rodea, llámese nutrientes, hidratación, relaciones personales, estrés, sueño, el movimiento es otro de los factores que va a tener un impacto de muy distintas maneras dentro de los mecanismos epigenéticos. A mí algo que se me quedó muy grabado, que tú me decías, de hecho, hace bastante, era que cuando, por ejemplo, o me lo pusiste de ejemplo, cuando alguien se tomaba un helado, pues tú decías, pues oye, pues salte a caminar después de que te tomes el helado, ¿no? Pero ¿por qué esa recomendación puede estar basada desde la epigenética? Porque si tú te comes un helado, para empezar es un estímulo a tu cuerpo donde ya le estás diciendo, oye, tienes que utilizar esta glucosa para la energía, tienes que sensibilidad, producir insulina, etcétera. Entonces, cuando tú dices, pues oye, salte a caminar después de que ¿qué estás haciendo? Estás estimulando tú a que estos genes que están relacionados con la sensibilidad a la insulina, que están relacionados con el metabolismo energético, que están relacionados con toda esta parte, tú los estimulas a partir del movimiento. Entonces, cuando hablamos de ejercicio, es evidente y creo yo que, por ejemplo, si vemos una persona de 80, 90 años que está haciendo una clase de yoga, decimos, o sea, ha de tener una muy buena salud. ¿Por qué? Porque aún presenta todas estas funcionalidades de su cuerpo para poder llevar a cabo todas estas actividades o todo este tipo de estímulos. Es cierto que el estímulo no debe de ser el mismo para todas las personas y es aquí donde también podemos personalizarlo. Nuevamente hay recomendaciones generales, todos sabemos o hemos leído
haz 30 minutos de ejercicio mínimo al día, ¿no? Yo te puedo decir, ok, puedo hacer 30 minutos, pero es lo mismo si yo salgo a caminar, es lo mismo que si hago un ejercicio de HIIT, es lo mismo que si me pongo a hacer ejercicio de pesas, es lo mismo que una clase de pilates que de yoga, pues probablemente no. Hay que tomar en cuenta primeramente el objetivo que tenemos, porque creo que de ahí también parte muchísimo, y segundo, cuál es el tipo de estímulo que mis músculos van a recibir de una mejor manera. Y esto viene escrito en nuestra genética también. Hay personas que podemos responder de una mucho mejor manera a un ejercicio de resistencia, a un ejercicio de fuerza, a un ejercicio de explosividad. Ojo que no significa que es nuestro destino, no porque yo venga con un ejercicio de fuerza, a lo mejor, y a mí cero me gusta hacer pesas, significa que tengo que cambiar todo mi estilo de vida y ponerme a hacer pesas, ¿no? Esto quiere decir que yo puedo, si me gusta correr, ok, pues voy a correr, pero voy a meterle estímulos que vayan orientados a darle este estímulo de fuerza a mi cuerpo y de esta manera, pues logre tener un impacto, pues mucho más beneficioso a lo que estoy buscando. Cuéntanos tu historia que ya nos habías contado en episodios pasados. Digo, Siempre nos reímos, pero sí, yo también puedo contar la mía. Yo cuando estaba en la universidad fue cuando empecé, digo, siempre he hecho ejercicio toda mi vida, pero pues cuando era pequeño, pues realmente yo lo que hacía era fútbol, porque pues estaba en una escuela de fútbol y todo esto, y cuando entro a universidad, pues bueno, me da la cosquillita con el tema del gimnasio, ¿no? Me empecé a relacionar con muchos amigos que también iban al gimnasio y que la proteína y que el carbohidrato y bueno, ahí fue donde nace para mí el interés en temas de estilo de vida, nutrición, ejercicio, hasta ahí, ¿no? En ese momento que era lo que yo conocía. Cuando yo empecé con todo esto, pues bueno, yo era como un gym rat, como se le llama, ¿no? Voy al gimnasio 2 horas, no voy a hacer cardio porque yo voy a cargar pesado y voy a hacer tanto de presa en pecho y no, yo con que saqué una repetición, o sea, era de ese tipo y realmente pues digo, sí logré aumentar mi masa muscular, pero creo que yo que era parte de mi proceso también de crecimiento, pero la parte estética que yo tenía a mí en lo personal, pues no me gustaba en ese momento, porque a lo mejor sí tenía masa muscular, pero me veía inflamado, me veía hinchado, ¿no? Hasta la cara se me veía hinchada. Entonces, ya pasa todo, como que esta etapa, me realizo mi estudio genético hace ya 6 años, una cosa así, y cuando me lo realizo, pues, oh sorpresa, yo veo que las fibras musculares que tienen un mejor impacto en mi cuerpo o que predominan son las fibras musculares que se estimulan a través de un ejercicio de resistencia. Entonces, ¿cuál fue el primer cambio que yo realicé con mi rutina de entrenamiento? Primeramente empecé a cambiar a hacer en lugar de peso pesado 1 o 2 repeticiones, hacer biseries, triseries, es decir, empezar a mezclar ciertos ejercicios, hacer 15, 20 repeticiones, bajarle un poquito al peso, llevar mi corazón a un latido pues un poquito más elevado. Empecé a incluir pues unas sesiones de cardio, donde empecé con elíptica, evidentemente, y después ya fui metiendo el tema de ya una carrera larga o cierto tiempo de cardio, pues ya corriendo, trotando, y ahí es donde yo te puedo decir que vi un cambio en, ¿qué te gusta? Menos de 2, 3 meses, que fue un cambio que realmente dije, sí es un cambio radical lo que estoy viendo en la parte estética, pero más que la parte estética, lo que a mí más me impactó fue como que vaya, cuando sales de hacer ejercicio, hay 2 moods en los que puedes salir, ¿no? O sales devastado y te duele la cabeza y como que estás todo mareado y dices, no estuvo tan chido esto, o pues sales de buena, sales feliz, sales con más energía, y este fue el cambio al cual yo creo que ya no lo pude soltar, ¿me explico? Porque hoy en día, yo tomando en cuenta mi ciclo de sueño, que soy tipo de mañana, tomando en cuenta el tipo de ejercicio que debo de realizar, las necesidades que tengo en nutrientes, yo pude adaptar mi estilo de vida, principalmente mi ejercicio, donde hoy en día pues yo a las 5:30 de la mañana estoy en el gimnasio, lo primero que hago es una carrera larga, es una rutina de a lo mejor 1 hora, 1 hora 10, lo que me tardo, y cuando salgo, pues bueno, yo siento que funciono a la perfección. ¿Por qué? Porque logré adaptarlo y logré pues brindarle a mi cuerpo este empuje de energía para el día a día. Esa fue la experiencia que yo tuve a través del análisis genético. Me gustaría conocer la tuya porque creo que yo no conozco la tuya. ¿No me conoces? Creo que no. Bueno, me voy a contar así, tal cual. Cuando yo llevaba 6 meses siendo novia de Gustavo, Gustavo me regaló mi análisis genético. Ahí yo ni siquiera era parte de Nutriadena ni nada. Dije, ahí voy como que empezó con mañas y de que ya. Y yo era igual, o sea, yo era de que peso, así, ¿cómo se llama? Que hip thrust, con un chorro de peso y así, o sea, cardio, no, nunca, y así, igual. Y luego, a mí me salió en realidad en fibras musculares fuerza y explosividad media,
Ok. pero tengo súper buena capacidad cardiovascular. O sea, mi VO2 max, súper buena capacidad, entre otras cosas, mucho potencial aeróbico. Entonces, cuando me hicieron mi interpretación de la prueba nutrición avanzada, me cambiaron a correr Ok. también. Entonces, sí sigo haciendo pesas, pero en En combinación con ejercicios combinación. como de resistencia y Ya. más como aeróbico. Y me encanta, me gusta mucho correr y cambió un chorro mi cuerpo también. Bajé como 4 kilos de grasa de antes del análisis a después, igualmente en un lapso de, no sé, 1 o 2 años. Pero me di cuenta que puedo ser muy buena en ejercicios como correr más de larga duración, bicicleta, entre otros, y no nada más hacer solamente pesas y tal vez tener mucho músculo, pero también tener mucha grasa y entonces como que, Claro. ajá. No, y qué importante eso porque creo que lo comentábamos en el episodio pasado también. O sea, imagínate un niño que tenga su análisis genético y tú como padre quieres fomentar el ejercicio en ese niño, ¿no? Y lo llevas a un equipo de fútbol. Y a lo mejor el niño, pues, digo, si tú conoces sus fibras musculares y ves que es un niño que tiene fibras musculares de fuerza, de explosividad, pues a lo mejor una buena posición sería pues como un defensa central, como esas personas que no tienen que hacer un ejercicio tan explosivo, me explico, o un ejercicio tanto de resistencia como un delantero, un medio. Si ese niño no tiene esa información y tú lo tienes de delantero, por ejemplo, el niño nunca va a disfrutar ese ejercicio, ni Nunca va a ser siquiera, bueno. nunca va a ser bueno, no va a desarrollar una habilidad, no lo va a disfrutar y no va a crear un hábito a largo plazo para realmente entender que el movimiento es algo beneficioso para su salud, porque es ahí donde yo creo que muchas personas también ven el ejercicio como el enemigo. Tengo que hacer ejercicio. Ay, no me quiero levantar ahorita. Vaya, si entendemos esta parte que viene del post ejercicio, si sabes cuál es el estímulo que tú necesitas, creo yo que todos haríamos ejercicio por placer, porque creo yo que, y esto te lo comparto desde la parte personal, yo no veo el ejercicio como algo que tenga que hacer en el día a día. Lo tengo que hacer, pero ya lo hago desde un deseo personal de si no lo hago, sé que no me voy a sentir tan bien como si lo hago, ¿me explico? Y ahí es donde creo yo que cambia totalmente el chip y empiezas a ver estos hábitos, nutrición, ejercicio, descanso, como algo que va a estar contigo toda la vida. Y si no lo adaptas ahorita, va a ser muy difícil que más adelante en tu vida logres ir creando pues estos hábitos que sean la base de tu salud o de tu enfermedad. Sí. Quiero decir algo por último para hacer esta parte de ejercicio que no hemos mencionado, que es la parte del antienvejecimiento, pero el por qué. Entonces, cuando hacemos ejercicio, hay que recordar, ya lo hemos platicado en muchos episodios anteriores y somos como disco rayado, pero afuera o en nuestros cromosomas tenemos a lo que se llaman telómeros. ¿Verdad? Los telómeros son como estas tapitas que protegen a nuestro genoma o a nuestros cromosomas de ser dañado. Y al ejercicio de alta intensidad, al tener este efecto antiinflamatorio, mucho más que un ejercicio solamente como de 10 repeticiones en un ejercicio más funcional, HIIT. Este efecto antiinflamatorio tiene un efecto positivo sobre el estrés oxidativo, perdón, y por ende sobre nuestros telómeros. Entonces, esa persona que tú ves de que tiene 57 años, 60 y se ve increíble, pues es porque tiene telómeros más altos, porque tiene un efecto antiinflamatorio del ejercicio que apoya que tenga menos estrés oxidativo y se ve mucho más joven. Eso es Exacto. como el porqué el efecto positivo. Y también digo, en esta parte del ejercicio creo que también es importante recordar una de las características del envejecimiento, que es la pérdida de proteína, o sea, la pérdida de masa muscular o de calidad muscular. Entonces, cuando tú realizas este tipo de estímulo, tú mantienes y preservas tu masa muscular, que es lo que a la larga termina también haciendo que tenga más protección tu código genético y que estos factores de inflamación y estrés oxidativo pues no terminen, porque una parte son los telómeros, que yo entiendo perfectamente que nos brindan protección, pero si nosotros ya tenemos unos telómeros recortados, ¿qué es lo que pasa? Que el ADN, que está súper enrollado, volvemos al mecanismo epigenético de modificación de histonas, se empieza a desdoblar, se empieza a desdoblar, se empieza a desdoblar, entonces se empieza a perder estabilidad y ciertos genes que estaban a lo mejor inactivos, de repente se empiezan a expresar y es donde empiezan a aparecer a los 40 años una enfermedad cardiovascular, un niño también que a lo mejor pues venga con ciertas marcas epigenéticas donde no tiene esta sensibilidad a la insulina, donde no puede utilizar la glucosa de buena manera, va a presentar una resistencia a la insulina a una edad mucho más temprana y esto va a terminar derivando una diabetes tipo 2 a sus 20, 25 años y no es porque venía escrito en tu genética el gen de la diabetes, no existe un gen de la diabetes, ¿me explico? Existen genes que te predisponen a que el funcionamiento de ciertos procesos bioquímicos, biológicos,
no se dé de la mejor manera, pero esa es la importancia de conocer la información genética, no por el resultado, sino yo tengo las herramientas donde te puedo ayudar a ti a optimizar la expresión de este gen donde biológicamente tú ya vienes pues con una capacidad disminuida o con una alteración por ahí, pero que es totalmente modificable. Entonces, en temas de ejercicio, creo que también la parte de la masa muscular, estrés oxidativo e inflamación y el impacto que tiene el ejercicio para estos procesos, pues es clave. Y bueno, a mí me gustaría que tú me platicaras un poquito más a detalle el tema de cómo la nutrición, cómo ciertos nutrientes, cómo, digo, ciertas vitaminas, minerales, cofactores pueden tener un impacto sobre nuestra expresión genética. Porque la nutrición, hoy en día comentamos que es uno de los principales factores que tenemos en nuestras manos para impactar sobre la expresión genética. Rafa, yo cuando empecé a estudiar nutrición, yo empecé a estudiar nutrición porque sabía, estaba segura e impactada del poder que tiene la alimentación para revertir padecimientos o curarlos. Creo que ahora nos vende la industria que la alimentación son como calorías. Y entonces por eso también tantas personas de que flojera comer saludable y estoy a dieta y que hueva y no sé qué, perdón la palabra en el podcast, pero neta, de verdad. Y tenemos una forma bien como trastornada de ver la comida, en una forma de como si la dieta fuera a ser un sacrificio, y yo lo veo completamente al contrario. Para mí, la comida saludable es una forma de darnos amor propio a nosotros, de cuidarnos y de cuidar lo mismo la longevidad. Y asimismo, la alimentación tiene, pues entonces, información para nuestros genes. O sea, que con cada bocado que tú das, estás alimentando un efecto antiinflamatorio en ti, apoyando a procesos de desintoxicación hepática, o al contrario, es un veneno del día a día con cada bocado. Y obviamente nadie te dice esto. O sea, yo sé esto porque estudio nutrición y esto me dedico, pero todos pensamos que alimentación saludable es dieta y restricción. Al contrario, es una forma de nutrirnos. Entonces, hay ciertos nutrientes que se ha visto que impactan cómo se expresan nuestros genes. En específico, son todas las vitaminas del complejo B, o sea, B12, B9, B2, B6, entre otros. Todas las vitaminas del complejo B. Todas estas tienen un efecto, son cofactores muy importantes para que se pueda dar la metilación. Luego también hay otros nutrientes como el selenio, el zinc, que tienen un efecto en las histonas, que tienen un efecto antioxidante, entre otros. Pero no nos tenemos que enfocar tanto de que a fuerzas hay cuál es la fuente de B9. Lo más importante es que tengamos una alimentación, le decimos como whole food plant-based diet, o sea, muy basada en plantas, pero incluyendo nutrientes o alimentos que sean muy ricos en nutrientes. Yo siempre le digo a pacientes que vamos a dejar de contar calorías y nos vamos a enfocar en contar nutrientes y calidad y fitonutrientes, como por ejemplo, o sea, diferentes colores, todos los colores diferentes de las verduras tienen diferentes fitonutrientes. Entonces yo le digo a los pacientes, vas a contar en lugar de calorías que tu plato tenga 3 o 4 colores distintos de verduras y estás contando fitonutrientes. Y todo esto tiene un efecto antiinflamatorio sobre nuestro genoma. Entonces, ¿dónde están todas estas vitaminas del complejo B que tienen un efecto positivo sobre nuestra genética? Están en el hígado. Ya sé que a mucha gente no nos gusta. Nunca lo he comido. Ya sé, ya sé. El hígado tiene muchas fuentes del complejo B. El huevo tiene una fuente muy importante de colina. La colina también es muy importante para la metilación. Se ha satanizado un chorro el huevo. La verdad es que sí es un alimento muy saludable. Okay. Que tiene muchas vitaminas. Todas las hojas verdes, las espinacas, el kale, las hojas de betabel, que tienen así como el ramito morado, pero son súper oscuras. Todo eso también tiene vitaminas del complejo B. Okay. Todos los frijoles, lentejas, garbanzos tienen vitaminas del complejo B. Pero ve, como no te he dicho, ni un solo empaquetado. Sí. Nada. Todos son alimentos que vienen de la tierra, que están hechos para nutrirnos. Entonces yo lo veo desde ahí, o sea, tener una alimentación entera, diversa, donde sí incluíamos proteínas animales, pero también frijoles, lentejas, garbanzos, pero también huevo, pero también una diversidad muy grande de verduras con muchos colores distintos. Eso es realmente nutrirte. Y es ese tipo de abordaje o esa recomendación de hay que incluir colores y esto, vaya, ¿tú consideras que es algo que debería de ser abordado por todos nosotros? Es decir, que yo, Rafa, debería de incluir, pues, todo esto que tú comentas, colores, o hay ciertos
pues ciertas características que tú debes considerar, porque entiendo que no tratas una enfermedad, vaya, tratas una persona Claro. con una enfermedad, ¿no? Entonces tienes que estudiar a la persona, tienes que estudiar la enfermedad y a partir de ahí, pues me imagino que viene ya la recomendación personalizada, pero quiero entender si este tipo de recomendaciones generalizadas, las personas que están escuchando el podcast pueden decir, ok, me puede funcionar como una base inicial para comenzar con, pues, porque creo que nadie come pensando en voy a impactar mis genes, Sí. nadie, o sea, nadie lo hace de esa manera, pero espero que este episodio igualmente ayude a que las personas sean conscientes de que al realizar este tipo de cambios o este tipo de adiciones a su alimentación, lo que están haciendo es impactando sobre su genoma de una manera positiva. ¿Tú dirías que funciona de esa manera? Hay ciertos genes a los que sí les tenemos que poner atención y que cada quien metaboliza tal vez vitaminas de forma distintas y de ahí partimos de recomendaciones como mucho más puntuales. Por ejemplo, está el gen FATS1 y FATS2, que es de cómo metabolizamos el omega 3. Entonces hay personas que las semillas, todas las nueces, las semillas tienen algo que se llama ácido alfa-linoleico, que luego se tiene que convertir ya en como la forma activa del omega 3. Y hay personas que esta conversión no la pueden hacer, o sea, solo convierten el 3% de lo que comen. Y aparte no comen nueces, o sea, no tienen una fuente buena de omega 3, sino es como que comemos salmón salvaje todos los días en nuestra alimentación. Entonces, personas con esas variantes genéticas le ponemos mucha más atención a suplementación con omega 3. O, por ejemplo, hay personas que no absorben bien vitaminas del complejo B. Entonces, tal vez el solo darles hojas verdes, pues tal vez no va a ser suficiente y no van a comer hígado. Entonces decimos, ok, vamos a utilizar una vitamina del complejo B metilada, o sea, en su forma ya mucho más activa. Entonces, creo que sí que en la alimentación, pero mucho más en las suplementaciones donde vamos variando acorde a las variantes genéticas. Si hay ciertos genes, por ejemplo, te cuento una variante genética que yo tengo, de un gen que se llama KCTD10. Es un gen de cómo metabolizo los carbohidratos. Ahora, cuando yo veo esto, es muy fácil decir que yo no metabolizo los carbohidratos y dieta baja en carbohidratos. Lo que significa en realidad es que si yo tengo una dieta más baja en carbohidratos, mi colesterol bueno sube mucho. O sea que me da mucha protección cardiovascular. Entonces, mi dieta es relativamente baja en carbohidratos. O sea, claro que sí incluye tostadas y avena y arroz y quinoa y todo, pero sí en una medida un poco más baja. Y mi colesterol HDL lo tengo en 60, lo cual es, o sea, las mujeres deben estar arriba de 40, de 50, o sea, en muy buenos niveles. Entonces, sí hay como que ciertas variantes, por ejemplo, hay otro gen que se llama PPAR alfa, que hace que, o bueno, más bien, te predispone un poco a que haya más riesgo de Alzheimer's. Pero se ha visto que si tú incluyes nueces todos los días, este gen puede modular un poco esa expresión, o podemos a través de estos nutrientes que tienen las nueces modular la expresión de este gen y disminuir este riesgo. Y por ende, entonces, esas personas deben de tener un consumo mucho más elevado de nueces. Y entonces como que hay ahí ciertas modificaciones que podemos hacer de la grande idea de como una alimentación antiinflamatoria. De una base de una alimentación antiinflamatoria salen después ciertos parámetros o ciertas características específicas de cada persona para poder brindar estos puntos que son los cuales hay que hacer algún tipo de modificación. Exacto. Todos estos genes los podemos ver en la prueba Nutriene avanzada o en la prueba Nutriene Premium que hacemos en Nutriene y es súper sencillo hacer. Es a través de saliva, no es nada invasivo, nos tardamos 4 semanas en analizar los genes porque son 129 genes distintos. Bueno, Nutriene Premium incluso es todo el genoma completo, entonces nos tardamos un poco más. Y luego ya a través de una cita de interpretación y ahora sí damos como que todas estas modificaciones de cómo debería ser tu alimentación, tu ejercicio, tu sueño, entre otras cosas. Totalmente, y digo, abordando esta parte que comentas de las pruebas, pues igual digo, quiero aprovechar el espacio para comentar que algo que hemos comentado nosotros pues siempre, ¿no? Una prueba genética sin una interpretación, una prueba genética sin un abordaje, una prueba genética sin realmente entender qué tenemos que hacer con esa información, para mí es obsoleto. Una prueba genética no se realiza por un commodity, no se realiza por, oye, pues me interesó conocer. No, una prueba genética, al menos en NutriADN, es utilizada como una herramienta de consulta que nos ayuda a ¿qué? A complementar la información que tenemos de una persona, porque no se basa nada más en, como hemos comentado ya a lo largo de este podcast, la gran mayoría de enfermedades, la gran mayoría de sintomatología con la cual pues un paciente puede acercarse a nosotros, pues no viene derivado por un solo gen, no viene derivado por una raíz en específico, es algo poligénico, es algo multifactorial, donde la labor que creo yo que tenemos es el precisamente entender
a la persona, entender el padecimiento, entender la sintomatología y con toda la información que puedo obtener de ti, de la enfermedad y de lo que estás llevando a cabo actualmente, pues poder brindar estas recomendaciones personalizadas entendiendo esta raíz del problema, ¿no? Porque muchas veces un Alzheimer, por ejemplo, es mal diagnosticado, es una deficiencia de vitamina B12 lo que tienes, ¿me explico? ¿Y por qué? Porque tenías un polimorfismo que hace que tengas 30% reducido la capacidad enzimática para absorber la B12. Evidentemente la necesidad que tienes es mucho mayor y lo necesitas en una forma metilada. Lo mismo sucede, por ejemplo, tú que ves muchísimo temas de embarazo, algo que a mí se me hace sumamente interesante en temas de epigenética, es el tema de cómo, porque nuevamente cuando hablamos de epigenética, también la epigenética es heredable, ¿me explico? O sea, lo que nuestros papás hicieron, los hábitos que llevaron, sus hábitos de sueño, de nutrición, son marcas epigenéticas con las cuales ya viene ese embrión. Y hay muchos estudios en gemelos donde podemos ver un gemelo de un solo embrión, es decir, que tiene exactamente el mismo genoma, desde el útero ya viene con marcas epigenéticas totalmente distintas. Y puedes decir, ¿cómo es posible si viene de un óvulo y viene de un esperma? Pero aquí es donde entra el ambiente, ¿me explico? Si esos dos embriones, uno se va a acomodar del lado derecho y uno se va a acomodar del lado izquierdo, a uno le va a tocar un flujo de sangre, oxígeno, nutrientes mayor que al otro. Vaya, hay cambios que va a tener la alimentación de ese embrión. ¿Y qué es lo que va a cambiar? Pues que el bebé, si tiene, por ejemplo, un flujo óptimo de nutrientes, oxígeno, sangre, pues no va a estar en un metabolismo ahorrativo, como coloquialmente se le conoce. En cambio, el embrión que está teniendo una insuficiencia de nutrientes, de oxígeno, de sangre, ya se está predisponiendo biológicamente a decir, yo no sé si toda mi vida voy a estar en hambruna, yo no sé si toda la vida voy a estar con carencias. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues todo lo que me des, yo voy a guardar. Todo lo que me des, yo voy a guardar. Así tú alimentes con pura lechuga a ese bebé cuando nazca, el bebé va a ganar peso. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque su metabolismo, su biología está hecha para ahorrar. Lo que me des, yo lo voy a guardar porque no sé qué va a pasar el día de mañana. Entonces, qué importante el poder conocer el impacto que podemos tener desde el momento en el cual estamos pues planeando traer otra vida a este mundo y por qué nuestros hábitos pues no impactan nada más en nuestra biología, sino van a impactar en nuestra biología y lo que nuestra biología puede producir. Qué impactante es esto. De hecho, por esa razón me metí a salud hormonal, ¿sabías? O sea, por epigenética, a mí se me hacía como impactante la epigenética transgeneracional. Claro. Podríamos quedarnos horas hablando de esto y luego hasta podemos hacer un capítulo de epigenética transgeneracional. Si alguien quisiera hacerse un estudio genético para conocer cómo debería ser su estilo de vida, ¿cómo puede hacerlo? El proceso es bastante sencillo. Como comentaste hace unos momentos, necesitamos una muestra de saliva. Esta muestra de saliva puede ser tomada ya sea en instalaciones físicas de NutriADN, NutriADN Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, o bien si son de alguna otra parte de la República, incluso si no están dentro de México, es una prueba que podemos realizar sin ningún problema. El kit de toma de muestra se envía directamente al domicilio, se recibe, se les apoya con el proceso de toma de muestra, recibimos muestra nuevamente en instalaciones y recibiendo muestra, dependiendo del estudio, varía entre las 3, 4 semanas. Únicamente la prueba premium, que es de genoma completo, es la que tiende a demorar entre 5 semanas y media en que estén listos, pero estamos hablando que ya estás analizando todo tu genoma. Posterior a eso, si la prueba, pues bueno, la adquieren a través de nosotros, pues bueno, ya nosotros platicaremos sobre la interpretación o sobre los programas que ofrecemos, donde ya es una solución integral con un acompañamiento, donde dependiendo del objetivo, pues es que vamos a ir trabajando mes a mes en planes de nutrición, en planes de entrenamiento, en rutinas de higiene de sueño, liberación de estrés. Ahora sí que el objetivo es crear una conciencia de cómo funciona tu cuerpo, qué puedes hacer para impactar y mejorar tu biología y a partir de eso que una persona sea totalmente autónoma e independiente de su salud. Nuestra salud, creo yo, que está en nuestras manos, pero si no tenemos información es muy difícil saber qué es lo que tenemos que hacer en pro de nuestra salud porque estamos bombardeados de redes sociales, información por todos lados, mala información por todos lados. Entonces, creo yo que es importante siempre también tener la guía de algún experto en este tema. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y espero que estés en muchos capítulos más. Así será. Gracias a ti.